Bienvenido a Viviendo con Sentido Común con Randy Morrison. Hoy encontrarás el sentido de tu vida. Quiero ayudarte a vivir tu vida con un propósito y no de crisis en crisis. Esto es Viviendo con Sentido Común. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Si queremos alcanzar nuestra grandeza, debemos empezar con el carácter. Nos encontramos en una sociedad egocéntrica y materialista que solo genera vanidad. Pero ese no es el deseo de Dios. Él quiere que nos involucremos sirviendo a los demás. Jamás llegaremos a ser grandes si no nos ocupamos por otras personas. ¿Quieres ser grande? Vuélvete un servidor. Alcanzando tu grandeza. Llámanos o escríbenos para obtener este mensaje de Randy Morrison en DVD, CD o MP3. También puedes entrar a randymorrison.org, donde encontrarás más enseñanzas y herramientas para tu vida. Gracias a ti, logramos más. Cuando las personas hacen preguntas sobre sí mismos y los deseos que están dentro de ellos, que no son realmente buenos para ellos, debemos comenzar a entender algo, que como seres humanos tenemos una naturaleza caída. En Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo hizo una afirmación. Dice: las cosas que quiero hacer no las hago, lo que odio es lo que hago. Por eso la Biblia nos exhorta a tener autocontrol. Y no puedo detener las cosas que pasan a mi alrededor, pero puedo detener las que me pasan a mí. Creo que cuando volvemos nuestros deseos hacia Dios y los ponemos en el altar, por así decirlo, y permitimos que Dios nos dé los deseos de nuestros corazones, desearíamos mejores cosas de las que deseamos solos. Siempre le digo a las personas, la fe es el deseo puesto en Dios. Me encanta lo que Jesús hizo cuando oró en el jardín de Getsemaní. Él dijo: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y la única forma de superar los deseos de la carne, las cosas que no son buenas para ti, es someterlas a Dios. Tengo una afirmación que siempre me hago. Siempre que un deseo viene a mí y no es de Dios, me hago la pregunta: ¿estoy dispuesto a vivir con los resultados de un deseo que no es bueno para mí? Y muchas veces en la vida permitimos que cosas pasen en la vida y tomamos el control. Dios te puso a cargo. Y debes decirte a ti mismo: esto no es bueno para mí, sé que no es bueno para mí. Así que lo someteré a Dios. Y una vez que sometas las cosas a Dios, Dios puede ministrar para ti. Confío en Dios que hoy puedas someter esos deseos prohibidos a Dios y le permitas superarlos ahora. Voy a leer de Proverbios capítulo 13 y verso 12. Proverbios 13 y verso 12 dice estas palabras: la esperanza frustrada o demorada aflige al corazón. Cuando tu corazón está afligido, significa que hay algún tipo de decepción en tu vida, algún tipo de frustración. Pero el deseo cumplido es un árbol de vida. Esperanza frustrada. La Biblia viviente lo pone así: la esperanza postergada aflige al corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. Cuando los sueños son invisibles, fotografías invisibles que tenemos en nuestro interior. En la antigüedad, antes de las cosas digitales, teníamos cámaras y tomábamos una fotografía e íbamos a revelarla. Entrábamos al cuarto oscuro, luego revelábamos esa foto para poder verla. Pero al momento de tomar la foto con esas cámaras de entonces, dejaban una fotografía invisible. Estaba ahí, pero debía pasar por el proceso. Y no lidiamos muy bien con los procesos. Como seres humanos, vivimos en una sociedad instantánea. Todo debe ser rápido y ahora. Aún orando por la paciencia. Decimos: Señor, algo de paciencia, pero ya. Queremos todo rápido, queremos oraciones rápidas, oraciones instantáneas. Ponga las manos en mi pastor y ¡pum!, ya está hecho.
Pues sí, pero si lees la Biblia en Génesis, capítulo 1, cuando Dios reconstruía la tierra, Él llamó a un árbol a la existencia y el árbol vino con su fruto, pero dice, y el fruto del árbol tenía semillas. La semilla representa la siguiente vez que plantes. La semilla es el proceso de la siguiente cosecha. Y después de que Dios hizo esto, hombre, desde ese tiempo hasta ahora debes pasar por el proceso. Adán y Eva fueron los primeros adultos en nacer. Nacieron grandes. Pero nota, tenían problemas porque nunca pasaron por el proceso. Hay algo que pasa en el proceso. Nos desarrollamos en el proceso, aprendemos en el proceso, nos volvemos listos en el proceso. Y si todo nos llega al instante, no aprendemos nada. Y cuando algo sale mal, no sabemos cómo manejarlo. Pero él dice aquí, cuando tu esperanza se demora, muchas veces lo que pasa, lo tenemos dentro. Si no maduramos lo suficiente, madurar lo suficiente, ¿qué pasa? Perdemos la esperanza, nos vamos decepcionando. Y para obtener los beneficios del deseo, debemos aprender a lidiar con el proceso, la demora. ¿A cuántos les gusta la palabra demora? A nadie le gusta. Planeas tus vacaciones, vas al aeropuerto temprano, llegas 2 horas antes de tiempo, te asignan tus asientos, luego en el altavoz, lo sentimos, hay una demora y tú dices, algunas personas en realidad les dicen lo que piensan debido a la demora. No sabemos lidiar con la demora. ¿Por qué? Porque nos guiamos por emociones. Nos perdemos en el proceso. La demora no significa negación, porque la demora de un deseo nunca es señal de que se negó el deseo. Solo porque hay una demora no significa que Dios te niega. Cuando oramos y las oraciones no son respondidas al instante, pensamos que a Dios no le importamos. En cada demora hay un proceso por el que debemos pasar. Y nuestra respuesta a la demora del deseo revela lo preparados que estamos para manejar el proceso de la esperanza frustrada. Si no estamos preparados para manejarlo, y debemos aprender a manejar demoras y manejar la decepción, porque las personas no, y es que hacemos cosas locas. Veía las noticias anoche, estaba fuera de la ciudad, pero yo vi las noticias, y un hombre mató a su esposa y sus 3 hijos. Tenía una casa hermosa. No sabemos qué salió mal, pero algo salió mal. Y él no pudo manejarlo, así que decidió terminarlo. No tienes que terminarlo cuando algo sale mal. Necesitas aprender a lidiar con el proceso de volver a donde quieres estar. Y al leer la Biblia encuentras muchos instantes o ilustraciones. Si lees en Números 21, leeremos unos versos más adelante. En Números 21, los hijos de Israel viajaron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo. Ellos iban de Egipto a la tierra prometida, y el proceso en realidad reveló mucho sobre ellos. Y viajaban en una ruta para ir al Mar Rojo alrededor de Edom, y la Biblia dice que las personas se pusieron impacientes en el camino. Y no tuvieron la habilidad de manejar la demora o el retraso. El cómo manejes el retraso, recuerda, determinará lo rápido que llegues a tu destino deseado. Recuerda, la vida es un movimiento. Cuando tienes un sueño, tienes un deseo por algo que no tienes en posesión, y cuando te mueves hacia eso, aprende a manejar tus emociones. Y no puedes tener un libro fotográfico de la vida, ¿cierto? No puedes solo verlo y entonces tenerlo. Tienes que ir por él y obtenerlo. Así hay cosas que pasarán en la vida. Jesús dijo, tendrás
No tienes que orar por ellos, no tienes que creer por ellos, no tienes que verlo y esperarlo. Solo va a pasar. La vida pasa. ¿Puedo repetir eso? La vida pasa. No todo saldrá como piensas que debe salir. Porque nos encanta orquestar la vida, ¿cierto? Bueno, no, debemos aprender a lidiar con las emociones. Las únicas cosas sobre las que tengo control son mis pensamientos y mis emociones. No tengo control sobre el clima. La Biblia dice que mientras la tierra permanezca, la siembra y cosecha nunca cesarán. Hay 4 cosas sobre las que no tenemos control. No tengo control sobre el frío y el calor, el invierno, el verano, el día y la noche. No hay control, no puedo vencerlos, no puedo negarlos. Tal vez no me guste cuando llega la noche. Oh, por Dios, me gustaría que se alargara el día. Pero la noche viene porque es parte del proceso. Y yo me ajusto a eso, ¿cierto? Y es lo que debemos hacer. La única cosa que podemos controlar, la Biblia dice, siembra y cosecha. Tengo control sobre eso. Mi semilla determina mi cosecha. Mi semilla determina mi cosecha. Mi respuesta determina cómo será mi vida. ¿Verdad? Lo único sobre lo que tú tienes control son tus emociones. Y nunca debemos permitir, y lo he dicho muchas veces, permitir que las emociones hablen por nosotros. Las emociones no son racionales. Juega sobre el humor en los sentimientos, hace eco de la situación. Y aquí vemos a los hijos de Israel, al viajar del monte Hor por el rumbo del Mar Rojo. Recuerda, ellos iban a un lugar. Esas eran las mismas personas que clamaron a Dios y le pidieron a Dios liberación. Pasaron 430 años como esclavos del faraón. Moisés vino y con mano fuerte, la Biblia dice, él los llevó fuera y estaban viajando, cantando cuando salieron. Pero no cantaban camino a donde se dirigían. ¿Cuántas veces nos emocionamos? ¿Planeamos las vacaciones en febrero? ¿En el soleado California? ¿O Hawái? ¿O un lugar hermoso? Y le decimos a todos sobre eso y decimos que no puedo, ¿qué? ¡Esperar! Y tienes esa energía y esa emoción. Tus emociones están hasta arriba. Luego llegas ahí y empieza a llover. Todo el tiempo que estás ahí. ¿Dónde está tu emoción ahora? Tienes una opción. Puedes quedarte en ese cuarto de hotel, y decir estas vacaciones apestan. O puedes decir, ¿sabes qué? Ya que estoy aquí, lo voy a disfrutar. Hay cosas que puedes hacer. ¿Por qué no consigues un impermeable? ¿Por qué no disfrutas la lluvia que no tenemos en Minnesota? Y en climas calientes, la lluvia cuando cae es tibia. Eso hacíamos cuando éramos niños. Salíamos a la lluvia y brincábamos. No nos paraba. Parte del proceso. Sí, pero ¿qué pasa? Dejas que tus emociones se encarguen y lo arruinen para ti. Tus emociones pueden arruinar tus cosas. Iban para la tierra prometida, pero se volvieron impacientes, no pudieron manejar la demora. El verso 5 dice, y debido a la situación, debido a lo que estaban pasando, y nota qué palabra, estás pasando, dices, estoy pasando por una prueba, estoy pasando por una dificultad. Debes emocionarte, porque estás pasando. Significa que en algún momento saldrás del otro lado. Y es por eso que debes tener una fotografía delante de ti, una imagen. Dios les dio una imagen ¿de qué? La tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel. No tenían eso en Egipto. Pero ellos iban hacia ello, pero en la mente ellos pensaron que el viaje sería fácil. Bueno, es pensar con anhelo. No sabían cómo lidiar con las realidades de la vida. Y lee lo que dice en el verso 5. Hablaron contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué hablaron contra Dios? Pensaron que era culpa de Dios. ¿Por qué hablaron contra Moisés? Porque él les dijo sobre la tierra prometida y lo emocionante que sería.
¿No es asombroso? Cuando Dios habla sobre una promesa, nunca nos dice sobre el proceso. Él nunca nos dice lo que tendremos que pasar para llegar ahí, porque no quiere que te enfoques en lo que vas a pasar, quiere que te enfoques en el a dónde vas. Por eso debes mantener tus ojos en el a dónde vas. La demora no significa negación. Cuando mi vuelo se retrasa, yo no me molesto. Y la clave para viajar, y algunos que viajan y les gusta llegar al aeropuerto en el último minuto, el avión se va a las 11:30 y tú llegas a las 11:15. Algunas personas hacen eso. Y luego todos se desmoronan. Estuve en Londres una vez. Y cuando estás viajando internacionalmente debes estar ahí 2 horas antes de tiempo. Registrar tu equipaje, tomar un café, sentarte y relajarte. Cierto, quieren que todos lleguen temprano, así pueden preparar el avión y todas esas distintas cosas. Pero estuve en Londres y una mujer iba corriendo. ¡Paren el avión! ¡Paren el avión! Y llegó al mostrador cuando estaban cerrando la entrada. El avión retrocedía y ella dijo, ¡no es justo! ¡Compré mi boleto! Bueno, leyó su boleto. Ahí dice cuándo presentarse y le dice cuándo van a abordar. ¿Cuántos han viajado? ¿Cuántos saben que dice que abordarán a esta hora? Y debes estar ahí. Porque una vez que la puerta se cierra y el avión retrocede, ¿sabes cuánto dinero costaría que el avión regresara? Los aviones están en horarios. Deben estar en un lugar y ese avión en el que tú te vas te dejará donde vayas y luego de ahí sale a otro lado. No se basa en ti. Se basa en su horario. Así que debes llegar a tiempo. Tienes que presentarte a tiempo, pero cuando las cosas salen mal, no hay a quien culpar sino a nosotros. Bien dicho, Randy. Hablaron contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos han traído? ¿No fueron ellos los que pidieron liberación? Cuidado con lo que pides. Porque si te pregunto qué quieres, ¿qué hará tu vida completa? ¿Qué tipo de deseo tienes? Ten cuidado con lo que pides, porque muchas veces pedimos cosas para las que no estamos equipados para manejarlas. Y es peligroso darle a las personas cosas para las que no están equipados. Es peligroso darle a algunas personas dinero, especialmente si eres pobre. Debemos dar a los pobres. No, ellos no necesitan dinero. Debes comenzar con su cerebro. Porque si tienes mentalidad consumista, no durará el dinero, no se quedará en tus manos mucho. Descubrí que el dinero no visita a algunas personas. Hay una razón por la que no llega el dinero. Es una moneda, siempre está en movimiento, ¿cierto? Y a veces el dinero se cansa. Y quiere ir a algún lugar donde pueda descansar y dar vida a algo más. Está embarazado, quiere dar a luz, pero llega a tu casa y solo lo gastas. Y dice, por favor, no en esa casa, no en esa casa. ¿Están oyéndome esta mañana? Y pedimos cosas para las que no estamos preparados. Ellos no estaban preparados para lo que Dios tenía para ellos. Y es por eso que es el desierto una escuela de aprendizaje. Cuando pasas por el desierto, un tiempo seco en tu vida, es tiempo de aprender. Es tiempo de callarte, sentarte y abrir los oídos y dejar que Dios te hable. Dejarlo instruirte. Pasaron 40 años aprendiendo cómo lidiar con los gigantes en Cananea. Porque no estaban preparados. Y a veces tal vez tenemos deseos, pero no estamos preparados para manejar el deseo. Porque de algún modo los deseos pueden ser retorcidos por la lujuria o la avaricia. Y es lo que le pasa a muchas personas. Ellos clamaron y dijeron, ¿por qué nos sacaron de Egipto para morir en el desierto? No hay pan, no hay agua y detestamos esa comida miserable. Y estas son las mismas personas que clamaron por liberación. Puedo decirte esto, la liberación no es libertad.
Sabes que eres libre cuando estás preparado para soportar todo. Este verso nos enseña que cuando se trata del cumplimiento de un deseo, debemos poder manejar las emociones, y manejamos las emociones al manejar lo que sale de la boca. Nuestras palabras revelan nuestro marco mental. ¿Qué había en su marco mental? Estaban frustrados, enojados. Y vemos el tema esta mañana de una perspectiva del deseo. Debemos ver los deseos como Dios los ve. Muchas veces creemos que tenemos deseos cuando es lujuria. Para que deseemos las cosas correctas en la vida, debemos tener claridad de entendimiento de lo que son cosas correctas. ¿Cuál es la cosa correcta? No sabemos cuál es la cosa correcta. Creemos que sí. Porque muchas veces las emociones... Recuerda, Jesús ahí orando antes de ir a la cruz. La oración del jardín de Getsemaní. Recuerda, Jesús oraba. Una de las cosas que oró era por la lucha que existe entre la carne y el espíritu. Porque su cuerpo estaba cansado, agotado, desgastado. Parecía que su cuerpo se apoderó de su mente y luego él dice: Padre, si quieres, haz que pase esta copa de mí. Ahora, Jesús sabía que su meta era llegar a la cruz. Pero su carne dijo: busquemos otra forma. Pero nota que mientras él tuvo la lucha entre lo que es correcto y lo que es malo, no podía ver claro. Pero luego llegó el tiempo en que Jesús dijo: hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cuántos aquí cuando oran por algo? ¡Ay, Señor, gracias por ese esposo! Gracias, Señor, un hombre con grandes bíceps, un hombre de buen ver y alto, hombre guapo, un hombre con algo de dinero, Señor. ¡Ay, gracias, Jesús! Pero han seguido con la oración hasta decir: pero hágase tu voluntad y no la mía. ¿Están oyéndome? Y debido a que queremos las cosas a nuestro modo y no como Dios las quiere, a veces la forma en que Dios te liberará es a través. Sadrach, Mesach y Abednego creían en Dios. Nuestro Dios nos salvará. Y lo hizo. Dios liberó a Sadrach, Mesach y Abednego. Los liberó a través del fuego. Y a veces más puede pasar. La fe puede crecer más cuando pasas por algunas cosas. Cuando pasas por algo debes decir: gloria a Dios. Porque cuando fueron lanzados al horno de fuego, la Biblia dice: hubo un cuarto hombre ahí. Sus ropas no se quemaron. Y si Dios los hubiera liberado sin esa experiencia, no tendrían un testimonio. Tu testimonio viene por pasar una prueba. No puedes decir: recibí un 10 si nunca tomaste la prueba. Debes pasar por el proceso. Y cuando pasas por el proceso, aprendes, te vuelves listo. Es lo que Dios quiere que hagamos. Necesitamos claridad de entendimiento de lo que es lo correcto. Porque el deseo es la base, es la motivación base detrás de las emociones humanas. Dios nos dio deseos. Esos deseos son muy poderosos. Es una fuerza poderosa en el interior. Pero una vez que se somete a Dios, sometido al señorío de Jesucristo, puede volverse herramienta para el bien y satisfacer nuestra vida. En la vida deseamos sentir satisfacción para estar completos. Eso quiere Dios que tengamos. Dios no está contra los deseos. ¿Por qué le daría Dios al ganso el deseo de volar si no hubiera sur a dónde ir? Los deseos son buenos cuando los entiendes. Ahora, me gusta lo que el salmista David en Salmo 145 y verso 16, oye lo que dice aquí. Él dice: tú abres tus manos, habla sobre Dios, y sacias los deseos de todo ser vivo.
Y cuando Dios se abre a ti, cuando Dios te responde, responde para darte ¿qué? El deseo. Y Él dijo, Dios satisface el deseo de todo ser viviente. Todo ser viviente tiene un propósito. Y el cumplimiento de ese deseo es la satisfacción. Solo queremos satisfacernos. Queremos una vida con la que estemos satisfechos. Sentirnos bien. Sí, es pacífico, es amoroso, es amable, todo trabaja para bien, tus hijos van bien en la escuela, tu esposa es linda, tu esposo es genial, los niños, hasta el perro ya no muerde al gato, ¿cierto? Uy. Soñamos con esas cosas, no hay nada de malo. ¿Pero estás dispuesto a pasar por el proceso? ¿Para ver que eso pase? Dios satisface el deseo de todo. Ahora, el deseo es solo un anhelo, una esperanza de algo posible. También es para lo que fuimos creados para ser y hacer. Bueno, confío en el Señor que puedas darte cuenta con este mensaje de una perspectiva del deseo. Recuerda, los deseos positivos nacen de la fe en Dios. Me encanta lo que las Escrituras dicen sobre que Dios nos dará los deseos de nuestro corazón. Hoy quiero orar contigo para que puedas darte cuenta que el mejor deseo que puedes tener es el que Dios te puede dar. ¿Prefieres tener un océano o un vaso de agua? Muchas veces pensamos que lo que deseamos es todo lo que necesitamos, pero Dios tiene más guardado para ti de lo que tú puedes hacer por ti mismo. Y muchas veces en realidad deseamos cosas que solo nos destruyen, cuando Dios quiere que deseemos cosas que engrandezcan y enriquezcan nuestra vida. Tengamos una nueva perspectiva del deseo, amigos, y enfoquemos nuestra fe en Dios, y permite que Él sea una bendición. Confío en Dios que fuiste bendecido por el programa y que de alguna forma aplicarás estos principios a tu vida. Quiero agradecer de nuevo por tu apoyo y estar con nosotros ayudándonos a llevar este mensaje del Evangelio del Reino de Dios a una humanidad perdida y moribunda. Tú eres una bendición para nosotros. Confío que nosotros lo seamos para ti. Padre, una vez más oro para que todos podamos tener una visión de los deseos. Señor, no permitamos que nuestros deseos se contaminen por el enemigo o que nos aleje de lo que tú quieres para nosotros. Oro en el nombre de Jesús que cada persona, cada individuo se dé cuenta que la esperanza frustrada aflige al corazón, pero cuando el deseo se cumple es un árbol de vida. Danos vida hoy, te pido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tiempo se terminó, debo parar, pero acompáñanos la próxima, donde continuaremos con este mensaje de una perspectiva del deseo. Bendiciones.